Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y hoy continuamos con el estudio de las bienaventuranzas. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, el libro La Inteligencia Espiritual, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. En los últimos podcasts hemos reflexionado bajo el hilo de enseñanza de la lógica divina, la lógica del reino de Dios que rompe con todos los patrones de la lógica del mundo, de nuestros patrones perceptuales, mentales y culturales. Por eso, para entenderla y vivirla, debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. Debemos entender que el Señor rompe en nosotros todos los viejos diseños relacionados con el orden del mundo en nuestra vida, en nuestra mente, para que gobierne y se establezca su orden, su gobierno, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, según 1 Corintios 14:33. Por eso pasamos pruebas y procesos. El propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. Es parte del proceso de la santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. En 1 de Pedro 1, del 6 al 7, dice la palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hoy comenzaremos con la reflexión de la segunda bienaventuranza, que dice, según Mateo 5, del 3 al 12, en este caso es el versículo 4, Mateo 5, 4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Llorar es un fenómeno fisiológico y psicológico asociado a una fuerte activación mental ligada al procesamiento de las emociones. Al terminar de llorar, el cerebro libera endorfinas, uno de los neurotransmisores que más nos tranquilizan y que al mismo tiempo generan la sensación de beneplácito, de esperanza. Es curioso que aunque normalmente lo asociamos a una sensación de liberación, tendemos a reprimir en algunas ocasiones las lágrimas. Culturalmente se han vinculado a una muestra de debilidad, sobre todo en los hombres, falta de madurez o falta de autocontrol. Y esas creencias pueden hacernos experimentar enfado, inquietud, ansiedad y llevarnos a buscar el escape de esta emoción lo más rápidamente posible. Es posible que el consuelo que sentimos después de llorar se deba a que se estimulan los nervios craneales, que a su vez alivian la amígdala cerebral sobreestimulada por una emoción específica. Pero por supuesto, hoy vengo a hablarles de lo que dice la palabra de Dios en estas bienaventuranzas sobre el llanto. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Puede notarse contradictorio en una lectura literaria la idea de que son dichosos los que lloran. Dicha, llanto y consuelo son conceptos que tal vez no armonizan en la cultura del mundo. Los caminos de Dios a menudo son demasiado altos y maravillosos para que lo entendamos. Pero puedes creer que aunque estés llorando y cuando no haya motivos para tener esperanza, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Así lo dice la palabra de Dios en Lucas 18:27. Jesús está hablando del llanto o tristeza según Dios, del lamento que solo puede experimentar aquellos que desean pertenecerle sinceramente o que ya le pertenecen. No sería el llanto ansioso que nos acompaña cuando nuestros deseos egoístas y vanidosos
no son alcanzados, o cuando nos sentimos frustrados porque a otros les va mejor y sentimos envidia. Es el llanto que se manifiesta cuando tenemos conciencia espiritual de que hemos pecado. Entonces nos arrepentimos y lloramos. Llorar es entristecerse y quebrantarse ante el pecado. Hemos conversado del proceso de transformación espiritual que es necesario para vivir en Cristo, para renovar nuestro entendimiento por el Espíritu Santo y romper con los viejos esquemas mentales y perceptuales del mundo y tener la mente alineada a la de Cristo. En este proceso atravesamos pruebas necesarias y nos quebrantamos. Esto significa que humillamos nuestro corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Y entonces podemos restaurarnos. Durante estos procesos nos arrepentimos y la expresión del llanto, asociado por lo general a la tristeza, no es de por sí signo de debilidad, sino expresión sensible de un estado profundo de arrepentimiento. Llorar es entristecerse y quebrarse o quebrantarse ante el pecado. Por tanto, por lo general, el llanto y la tristeza están relacionados. Los que lloran no son necesariamente agraviados, sino los que experimentamos el arrepentimiento como cambio de comportamiento para no vivir en el pecado. Analicemos esta porción de la palabra de Dios en Joel 2, del 12 al 15. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Estos versículos son un llamado al arrepentimiento, al rasgarse las vestiduras como práctica común en tiempos de duelo y arrepentimiento. Simboliza un corazón roto y un espíritu herido, y Joel hace un llamado a experimentar lo que el simbolismo evoca: corazones dolidos y confesión de pecados, y como dice Jehová, convertíos con todo el corazón con ayuno y lloro. Por otro lado, Pablo habla de esta tristeza en su segunda carta a los Corintios. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Segunda de Corintios 7, del 10 al 11. El resultado del llanto, según Dios, es el consuelo. Ellos recibirán consolación, dice la bienaventuranza. Por eso son bienaventurados. No es el llanto lo que bendice, sino el consuelo que Dios ofrece a quienes lloramos arrepentidos. En Mateo 11:28 dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mientras el duelo por el pecado no es equivalente al arrepentimiento, ciertamente es un elemento del arrepentimiento bíblico, según dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:10. La tristeza por el pecado no es la única prueba del verdadero arrepentimiento. La tristeza por pecados cometidos es necesaria, pero no quiere decir que un verdadero arrepentimiento ha tomado lugar en la persona. Así lo vemos en 2 Corintios 7:9. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Veamos más detalles de cómo el llanto ha sido revelado en la Biblia. La mujer pecadora mereció alabanza por sus lágrimas. Lucas 7:38. Las lágrimas de la viuda de Naín conmovieron el corazón del Señor, que resucitó a su hijo ya camino del cementerio. Lucas 7:13. Pablo afirmaba que lloraba con los que lloraban. Romanos 12:15.
El llanto de Jeremías fue motivado por los pecados de su pueblo y por los juicios que iban a caer sobre la nación y sobre Jerusalén. Jeremías 9:1. El Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. Lucas 19:41. Jesús llora también por la muerte de Lázaro. Juan 11:35. La mujer pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas estaba verdaderamente arrepentida y recibió el perdón. Lucas 7:38. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús 3 veces, pero esto condujo a un cambio y verdadero arrepentimiento. Mateo 26:75. Y Jesús prometió a sus discípulos que aunque vosotros lloraréis y lamentaréis por su muerte, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Jesús no deja huérfanos a los suyos, sino que les envía el Espíritu de consolación, que los asistirá en la persecución. Los cristianos viven, pues, en la consolación que Jesús les ha dado para siempre con el Espíritu Santo. Cristo es, en efecto, fuente de toda consolación. Y así lo vemos en la palabra de Dios, en Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Con unos referentes bíblicos como estos que hemos citado sobre el llanto, no se puede negar que las lágrimas son lenguaje de santificación y de perdón. Cuando salen del corazón honrado y sincero, las lágrimas son lenguajes de arrepentimiento y de amor para tener consolación. El Salmo 51 de David es una oración de arrepentimiento y permanece como un testimonio de sus quebrantos ante Dios y como una enseñanza para otros que pecamos. Su arrepentimiento no nace del miedo al castigo o preocupación por éxitos futuros. Se arrepintió de haberse vuelto contra el mismo Dios. David lloró no solo por perdón, sino también por pureza. Así como Dios le dijo también al rey Ezequías, nos dice a cada uno de nosotros, tus hijos, hoy: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Si tú, igual que yo, te sientes pecador o pecadora y pobre en espíritu y has derramado lágrimas desde tu corazón arrepentido y quieres perdón y pureza en tu vida, te invito a que uses este salmo como oración escritural. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios.